Buenas tardes, buenos días, depende de allí donde nos veáis, en el momento del día en que nos veáis. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo debate, al tercero ya, organizado por la editorial Tirant Leblanc y por la revista de pensamiento jurídico Teoría y Derecho, debates que venimos organizando en la sala de catas de la Bodega Montaña, en el bonito barrio del Cabañal Cañamelar, y a quienes agradecemos a la Bodega Montaña de corazón la hospitalidad y los cuidados que nos proporcionan antes de empezar este debate. Hoy vamos a hablar de los servicios de inteligencia, es decir, vamos a hablar del Centro Nacional de Inteligencia, de sus antecedentes, y vamos a hablar de las personas que lo componen, los responsables de cumplir una función pública de extraordinaria importancia. Facilitar al Gobierno, a su presidente, aquellas informaciones que permitan evitar, que permitan prevenir peligros que amenacen al orden constitucional, a la estabilidad del Estado o a los intereses nacionales. Se trata de un tema muy importante, de enorme relevancia política, social, también económica, que por su propia, digamos, poco habitualmente publicitados, digámoslo así, que en principio no parecen interesar a la ciudadanía en general, pero que de tanto en tanto sí ocupan espacios comunicativos y por lo tanto de conversación pública, ¿no? Cuando esto sucede, normalmente lo es porque salen a la luz casos que aparecen con motivo o no, es decir, motivadamente o no, como casos dudosos, como casos envueltos en un cierto escándalo, contrarios al Estado de Derecho o vulneradores de derechos fundamentales, digamos, poco transparentes como mínimo. Es decir, que directa o indirectamente implican al mundo jurídico e institucional y que por eso nos interesan. El primer capítulo del libro de memorias de John le Carré, que se llama Volando en círculos, se titula No te metas con tus servicios secretos. Aunque pareciera un consejo de prudencia a seguir, dada la autoridad del escritor inglés, en realidad, si uno lee más allá del título, lo que le Carré reivindica es la conveniencia de hablar de los servicios de inteligencia, y le vamos a hacer caso. Vamos a hablar de los servicios de inteligencia y para ello tenemos con nosotros a tres invitados, a dos invitados, a una invitada, a los que agradecemos muchísimo que nos acompañen esta tarde aquí y lo que sea para ustedes, y que voy a pasar a presentar muy brevemente. En primer lugar, nos acompaña Ana María Abacatoira, que es profesora de Derecho Constitucional, vicedecana de Relaciones Internacionales, Institucionales y Digitalización en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña, es especialista en igualdad, investigadora en seguridad nacional, servicios de inteligencia, ciberseguridad, derechos digitales y autora de publicaciones científicas en relación con estos temas. Fue magistrada suplente entre el año 97 y el 2015 y es miembro de varias redes de investigación y de varios proyectos internacionales, algunos de ellos obviamente relacionados con los temas de seguridad. A mi izquierda tengo a Miguel Revenga, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, ha sido director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, Visiting Scholar en la Universidad de California en Berkeley y Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia. Es presidente emérito, además, de la Asociación de Constitucionalistas de España. Ha tratado desde hace tiempo también temas de seguridad, de inteligencia en relación con los derechos fundamentales y tiene pues, varias publicaciones muy interesantes sobre este tema. Además es muy buen amigo. Y hablando de amigos, José Luis González Cusac, catedrático de Derecho Penal, a mi derecha, a mi extrema derecha, quien lo diría, y director del Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia. Más de 20 años trabajando ya en temas relativos a la inteligencia, y también otros relacionados con el mundo de la seguridad, con importantes publicaciones al respecto. Es además el responsable desde 2011 del Convenio Marco de la Universidad de Valencia y el CNI para llevar a cabo actividades que impulsen eso que llamamos cultura de la inteligencia y que seguro que va a tener su momento en este debate. Vamos a empezar con una pregunta, digamos, de apertura y a partir de ahí daremos lugar a otras cuestiones y al debate, ¿no? Una de las
anécdotas que cuenta Le Carré en sus memorias es la invitación al Quirinale que le hace Cossiga, el presidente de la República. Le Carré está como enormemente ilusionado y más allá de la primera anécdota, que es confundir al intermediario, el que la recibe en la puerta, con el presidente, al que trata como el presidente hasta que realmente le presentan al presidente, no siendo consciente que el presidente de Italia nunca le hubiera esperado en la puerta, sino que le esperaba obviamente en su despacho. Lo que le sorprende, y escribe John Le Carré, escribe en sus memorias, son las preguntas, por sorprendentemente sencillas, que Cossiga le pregunta durante la comida. Las preguntas son: ¿pueden las sociedades prescindir completamente de los espías? ¿Qué debe hacer una supuesta democracia para controlar a sus espías? ¿Qué piensa Le Carré en concreto de los servicios secretos italianos? ¿Se ganan el sueldo? ¿Son una influencia positiva o negativa en el país los servicios de inteligencia? Así que, a modo de introducción, y digamos que la primera de las cuestiones tendría que ver, de manera general, ¿son necesarios los servicios de inteligencia en estados democráticos de derecho? ¿Cuál debe ser la función que cumplen los servicios de inteligencia? Y ¿han cambiado los servicios de inteligencia y su función en los últimos años? Empezamos. Yo sé que no es fácil, quizá por lo general y porque son muchas preguntas, es cierto, pero bueno, empezamos por ahí para enmarcar, si os parece, el debate, y le doy la palabra agradeciéndole a Ana que esté con nosotros. Gracias, Ana. Gracias a ti. En primer lugar, pues agradecer la invitación a la editorial y a la revista para estar hoy aquí en este foro tan estupendo con compañeros y compañeras, que siempre es un gusto pues reencontrarnos. Bueno, respondiendo también de una forma muy general y, si me permites, también muy sencilla para abrir el debate, pues evidentemente la respuesta es afirmativa, ¿no? En las varias preguntas o subpreguntas, ¿no? Son esenciales los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia o fuentes de información las han tenido los estados siempre, desde que existen como tales, no es algo nuevo. Son esenciales porque son la fuente de conocimiento, de información de calidad, podríamos decir, información seleccionada, podríamos decir, apropiada para dar respuestas a las necesidades que tiene un Estado, pues un momento concreto determinado, diríamos. Si tienen cabida en el Estado democrático, creo que era otra de las preguntas. Sí, porque la Constitución establece cuáles son las funciones que tiene que cumplir el Estado, y entre ellas la función pública de seguridad, podríamos decir en mayúsculas, ¿no? Después podríamos hablar de seguridad con distintos calificativos, pero la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, es una función de primer orden, de primer nivel, que tiene que garantizar todo Estado democrático de derecho. Y por lo tanto los servicios de inteligencia, o los espías, si queremos llamarla así de forma más vulgar, son imprescindibles. Regulados dentro del marco del normativo, lógicamente no pueden estar ajenos a las normas, tiene que funcionar según establecen las normas, con el cumplimiento de las normas, y siempre sobre la premisa o partiendo de que la garantía de los derechos fundamentales es la base del funcionamiento del Estado democrático. Y no sería una excepción, o no sería aplicable una excepción al servicio de inteligencia. Muy bien, pues tenemos el primer marco de entrada. Miguel. Bueno, pues gracias, Fernando. Gracias también a Tirán y a la revista Teoría y Derecho por la invitación. Pues has empezado con lo que podría ser la conclusión de este debate. Has empezado muy fuerte, ¿no? Lanzando un dardo que nos exige responder a la cuestión de si sirven para algo o no sirven los servicios de inteligencia. A ver, yo dudo que los servicios de inteligencia tengan una justificación exacta en los imperativos, dentro de los imperativos de un Estado democrático de derecho. Pero lo que quiero decir sobre todo es que si la tienen o no la tienen, no tiene nada que ver con la imagen de John Le Carré. Es decir, toda esa mitificación romántica
del espía, del agente doble, ¿no? Que se infiltra en organizaciones, ¿no? Con una gabardina, pues está muy bien porque sirve para escribir buenas novelas, ¿no? Las por muy entretenidas. John le Carré, Javier Marías en España son autores de éxito, pero que no creo que den una imagen fidedigna del mundo de la inteligencia en el siglo XXI, en un Estado democrático. Porque si os dais cuenta, cuando hablamos de los servicios de inteligencia, pues todos tenemos como una especie de doble mirada, incluso en el lenguaje, ¿no? A veces decimos servicios de información, servicios de inteligencia, y claro, una cosa es distinta a la otra, ¿no? Servicios de información y servicios de inteligencia consiste en un trabajo de recopilar información y elaborarla y producir inteligencia para que otros decidan. Entonces eso exige todo lo que rodea, todo el manto ese, todo el de secreto, ¿no? de un poco misterioso con el que solemos mirar este mundo. Pues decididamente no, y en ese sentido es el que me permito poner en duda que los servicios de inteligencia, tal y como han sido tradicionalmente, tengan hoy una justificación. Es verdad que los servicios de inteligencia también cumplen una función preventiva, una función estrictamente, vamos a decir, de seguridad. Pero claro, incluso de lucha contra contraespionaje, ¿no? De neutralizar pues, las amenazas que puedan venir de otros servicios de inteligencia que operan entre nosotros. Pero claro, lo que tenemos que tener, me parece, para empezar, meridianamente clara, y si hablamos del CNI, es lo siguiente. Vamos a ver, el CNI tiene un presupuesto en este año presupuestario 2022 de aproximadamente 300 millones de euros. De esos 300 millones de euros no llega al 10% lo que están cubiertos con el manto de secreto. O sea, solo tiene unos 20 millones de euros para fondos reservados. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que una amplia actividad del Centro de Inteligencia y del Espionaje pues no necesita ese manto de reserva, ese manto de secreto, y simplemente yo creo que hay que emplazarla en el campo de lo que es ayudar a que otros decidan, a que el decisor político pues pueda adoptar resoluciones con conocimiento de causa. Y luego hay una pequeña parte del trabajo, del mundo de la inteligencia, que efectivamente pues podemos empezar a discutir qué grado de reserva necesita, qué justificación tiene y cómo controlamos esa actuación. En definitiva, para no ponerme pesado en esta primera intervención, yo creo que lo primero que hay que posicionarse con respecto al mundo de la inteligencia es dónde lo ubicamos. Si lo ubicamos en el sector información o si lo ubicamos en el sector seguridad. Y creo que el grueso del trabajo que hoy hacen los servicios de inteligencia está en el sector información, no en el sector seguridad. Porque ubicar en el sector seguridad tiene un problema, y es que depositamos unas esperanzas desmedidas en la actuación. O sea, lo ponemos en el mundo del estado preventivo como si fueran capaces de neutralizar de antemano todos los riesgos que se ciernen sobre nosotros. Con la consecuencia de cuando hay algún atentado terrorista o se produce un mal, pues nos decimos, es que ha fallado la inteligencia. Bueno, no ha fallado la inteligencia, habrán fallado muchas otras cosas. Creo que eso es mi punto de vista inicial. Muy bien, como punto de partida, porque además, como hay una pregunta que no has contestado, como tampoco lo ha hecho Ana, pues ya me va a dar lugar a la segunda parte. Pero antes, José Luis. José Luis. Sí, buenas tardes. Pues también mi agradecimiento a Tirant y a la revista Teoría y Derecho por la invitación, por compartir este tema. Y bueno, hemos empezado con una descarga de preguntas, no una pregunta, ¿no? Sino una barbaridad de preguntas. Bueno, yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo en que se dice que el conocimiento es el poder, ¿no? Sapiencia es potencia, y esto lo sabemos todos en toda época. Entonces, quien tiene el conocimiento tiene poder. Lo que hay que ver que planteaba Miguel es en qué parte los servicios de inteligencia colaboran en esta cuestión. Anudado a eso, yo cambiando un poco por hacer esto más llevadero, digo como tertulia, como debate. Claro, los servicios de inteligencia, lo que quería plantear dos cosas, por no hacerle caso a Fernando, que como es amigo me lo perdonará. La primera consideración, los servicios de inteligencia no son la única fuente de inteligencia de un gobierno. No son la única fuente. Para cualquier materia, sea seguridad o va a ser
yo creo que el tema que Miguel ha trabajado desde hace muchos años, que es la expansión del concepto de seguridad nacional, que quizás esa es la clave del debate, y nos vayamos a seguridad económica, incluyéndolo, o a las pandemias, pues evidentemente el gobierno no solamente posee la información analizada que le da el servicio de inteligencia, sino de otros muchos organismos públicos, ¿no?, que tiene. Esta es la primera consideración. Yo creo que la nota que ahí quizás es lo que podríamos un poco profundizar, que nos invita al debate Miguel, es el tema del secreto. Porque yo creo que ese sí que es el sello, ¿no?, de estos servicios, que no son los únicos que proporcionan inteligencia, pero lo proporcionan desde el punto de vista jurídico con la cobertura del secreto, con todo lo que eso implica de misterio, pero también de control, de posibilidad de controlar lo que no se ve, ¿no?, y con todas las cuestiones que esto plantea. La segunda cuestión que quería plantear, claro, es que un servicio de inteligencia no hace solo inteligencia. Es decir, no solamente obtiene información, la integra, la analiza y se la da al decisor para que tome las decisiones, que sería el gobierno en este caso, que es normalmente lo que más hace un servicio de inteligencia, es, valga la expresión, inteligencia, sino que hace contrainteligencia. Y esto también yo creo que es importante para entender algunas cuestiones que se plantean de los servicios de inteligencia de los casos, y hace algo que es lo que yo creo que a los servicios de inteligencia les gusta menos que hablemos de ello, que es más o menos esto que al español traducimos como acciones de influencia. Que eso sí que son acciones, digamos, proactivas para intervenir en procesos, desde procesos políticos, procesos electorales o procesos económicos, dentro y fuera de las fronteras. Claro, entonces estas son tres funciones que tienen los servicios de inteligencia. Desde el punto de vista jurídico, el único problemático de inteligencia es la obtención. El análisis, ya estamos sentados en la mesa y ya esto es otra cuestión. Pero claro, ¿cómo obtenemos la información? Es lo que a los juristas, y más aquí rodeado por fortuna de constitucionalista, es lo que más nos puede interesar. Y la última cuestión que quería plantear en esta primera idea, por supuesto que son necesarios. De hecho, lo uno a la pregunta de Fernando de qué han cambiado. Los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría se han reivindicado como la primera línea de combate. Es decir, ante un conflicto que no podía ya solventarse tradicionalmente por las armas, porque era la mutua destrucción asegurada, lo que se hacía era jugar para desestabilizar al otro bloque. Por tanto, los servicios de inteligencia en ese sentido han gozado de un gran protagonismo y, por supuesto, han gozado de grandísimos recursos económicos. Y entonces, esa es otra cosa que queda pendiente. ¿Qué ocurre en un mundo posguerra fría? Esas amenazas líquidas, etcétera, etcétera, que nos van a llegar hasta Pegasus, nos van a llegar a la guerra económica. La doctrina clásica de la dominación es por las armas o, como se decía, por la deuda, ¿no?, por la deuda pública, ¿no?, por el control de los medios económicos, la energía, las finanzas y básicamente la deuda pública. Entonces yo creo que los servicios de inteligencia, tú decías Snowden, desde luego creo que pone en evidencia para el gran público lo que hacen hoy en día los servicios de inteligencia, que es básicamente ayudar a una competencia global por la dominación fuera del uso de las armas. Claro, porque ahí creo que uno de los temas importantes para analizar los servicios de inteligencia o para considerar los servicios de inteligencia hoy es precisamente comprender el salto, la diferencia que existe entre los que, por eso he empezado con Le Carré y después sacaré a Graham Greene para terminar, pero precisamente para establecer el contrapunto de lo que ya no existe, ¿no? Es decir, y sobre todo de lo que ya no se exige que exista, porque en un momento determinado, cuando leíamos o escuchábamos, cuando alguien, y hablaremos cuando digamos el tema de cultura de defensa y de cómo se ha escrito alrededor del mundo de los espías, cuando se novelaba sobre el mundo de los espías, de lo que los servicios secretos se podían quejar era que las novelas los dejaran como
más como incompetentes y asesinos, o solo como incompetentes, o todo junto. Pero lo que no se planteaba era si se vulneraban los derechos fundamentales en su actuación. En cambio, a día de hoy suceden dos cosas. En primer lugar, que el elemento constitucional, desde el punto de vista, digamos, de la cultura político-constitucional, está muy presente, pero también desde el punto de vista legal, al menos por lo menos en la ley de 2002, que hablaremos después de ella, de establecer un control judicial de unos jueces que son garantes constitucionales, que no son jueces, digamos, de investigación penal. Después hablaremos de eso, ¿no? Entonces, sí que me parece importante subrayar, y creo que Pepe lo ha comentado en un principio, pero también Ana y Miguel, si queréis decir algo, y si no pasamos a lo siguiente, me gustaría que comentaréis si veis realmente que hay un cambio en la manera de ver los servicios secretos desde hace 20, 30 o 40 años a ahora, y en, digamos, el contexto en el que sencillamente los servicios secretos se ponen a trabajar. Si quieres primero, Miguel. Sí, absolutamente, después... claro. Es que la lógica de la Guerra Fría es una lógica smithiana, de amigo-enemigo, y casi era una lógica de vale todo. Entonces eso se adapta como un guante a un encargo, a un servicio cubierto con el manto del secreto, en el que prácticamente pues, no nos interesa saber lo que hacen, sino lo que queremos es que nos protejan, ¿no? Que tengan una actuación eficaz. Claro, al desaparecer esa lógica amigo-enemigo y tener un universo, digamos, político mucho más complejo, pues ¿qué es lo que ha sucedido? Pues sucede, pues un poco, José Luis, lo decías en tu intervención, me ha gustado mucho, es que la propia mirada desprejuiciada que produzca información de calidad, es decir, eso que podemos llamar hoy la verdad, ¿no? Pues ha cobrado una dimensión decisiva en el mundo de nuestros días. Pero claro, aquí yo creo que hay algo contradictorio entre la idea de decirle al servicio de inteligencia, a ver, nosotros queremos, el gobernante, ¿no? Vamos a ponernos en esa lógica. Nosotros queremos que investiguéis en este campo, que produzcáis información sobre estas amenazas, ¿no? Y que nos informéis para producir conocimiento de calidad. Es verdad, conocer es poder, estoy de acuerdo. Eso por un lado. Pero claro, luego, por otro lado, eso es contradictorio con los intentos y las necesidades y los desafíos de hacer eso compatible con un sistema de control, es decir, con una normalización de esa función pública, de esa función estatal. Porque lo que yo quería decir un poco de manera provocadora, aunque no tengo claro que existan, es que esa función de análisis de información y de producción de inteligencia se podría repartir entre otras funciones o otros organismos, otros departamentos. Por ejemplo, no sería, no sé si sería la mejor sede. Y a lo mejor dábamos un golpe definitivo a ese manto, insisto, un poco misterioso que todavía procede de la Guerra Fría y que sigue produciendo escándalos, ¿no? Porque realmente es un mundo amenazante para los derechos fundamentales, ¿no? Ahí creo que hay un poco de tensión y de contradicciones en todo esto, ¿no? Desde luego la lógica de la Guerra Fría no, y además, ¿de dónde obtienen información? Pues yo creo que el analista de inteligencia la obtiene de fuentes abiertas. Es decir, lo que necesita es, pues, como hacemos cualquier profesor de universidad, ¿no? Buceamos en Google para obtener información y con eso escribimos papers. Bueno, salvando la distancia, un analista de inteligencia investiga básicamente, me parece a mí, ¿no? Usando fuentes al acceso de todo el mundo y después lo analiza de manera objetiva, profesionalizada y lo deposita en las manos de quien tiene que decidir. ¿Cuál es la ventaja? Que si es profesional sabe que le va a dar un producto no sesgado, no interesado. Eso es lo interesante, que el conocimiento objetivo, pues en el mundo de nuestros días ha cobrado una nueva dimensión, ¿no? Muy importante para decidir. Sí, bueno, yo creo que la imagen sí ha cambiado respecto a la imagen que se podía tener en el pasado, pues, por la inteligencia, Guerra Fría, ¿no? En general ha cambiado desde el conocimiento de que tenemos un texto constitucional que regula o que establece las líneas
infranqueables para el funcionamiento de lo que es el Estado, ¿no? Y al final, pues el sistema de inteligencia, los servicios de inteligencia, la comunidad de inteligencia, forma parte de las estructuras del Estado, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de ese conocimiento que se pueda tener la ciudadanía de cómo funciona, o el mínimo conocimiento de cómo funciona el Estado, pues debe saber que hay unos límites infranqueables, ¿no? Otra cosa diferente es cuánto es el conocimiento que tiene la sociedad, y ahí entraríamos en la cultura de inteligencia, ¿no? Hasta dónde se esfuerza el propio Estado en explicar a la sociedad la necesidad de actividades de este tipo, ¿no? O cuál es el objetivo de que exista una comunidad de inteligencia, unos servicios de inteligencia, un centro nacional de inteligencia, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? Y esto es lo que falta. Esto es lo que falta, o sea, normalizar, si se me permite la expresión, entre comillas, la existencia de servicios o sistemas de esta naturaleza, ¿no? Porque son imprescindibles, yo sigo diciendo lo mismo, para el funcionamiento del Estado, ¿no? Pues en una pandemia, la inteligencia, en este caso pues en el ámbito sanitario o farmacéutico, como lo queramos llamar, es incuestionable. La inteligencia económica forma parte del concepto holístico integral de seguridad nacional. Tampoco podemos pensar en la seguridad como se entendía pues, la Guerra Fría. O sea, el concepto de seguridad democrático, seguridad nacional, es otro concepto establecido en la ley de 2015, ¿no? Entonces, quiero decir, hace falta también esa labor de pedagógica, ese relato por parte del Estado, esa construcción, esa cultura, esa formación, que es educación al final, ¿no? Y se entendería mejor, porque yo creo que cuando oímos secreto, pues también, claro, ya la suspicacia, y también ahí se añadiría el uso, que yo creo que bastante torticero, que se hace a veces desde el mundo de la política, bueno, pues con fines o intereses políticos del funcionamiento de los servicios de inteligencia o de los secretos de Estado, ¿no? Como hemos visto, bueno, pues, y todo lo que ello genera, ¿no? Que al final a la sociedad, pues también desde el desconocimiento, que es muy, pues es muy comprensible también, ¿no? Pues genera pues lo que genera, ¿no? Pero todo el secreto va vinculado a opacidad y aquí se oculta algo y por qué será, ¿no? Entonces, para ese cambio radical de imagen haría falta acercar a la sociedad los servicios de inteligencia, la comunidad de inteligencia. Si me permites nada más, ya sé que Sí. más un medio, yo estoy de acuerdo, Ana, pero fíjate, si entras en la página web del CNI, que era una apuesta, ¿no? En eso de cultura, Sí, difundir, sí. vamos a crear, trabaja con nosotros Sí, y tal. sí, Ahí es curioso porque hay un lema que lee uno en la primera página que es algo así como únete a un estilo de vida diferente o algo así. O sea que el mismo CNI Sí. promueve ese halo de que tuviera una Ya, entrega diferente. incondicionada a un servicio público, ¿no? Sí, Perdón. sí, perdona, Pepe, sí, directamente, es decir, el moderador lo menos posible. No, yo al hilo de lo último que decía Miguel, es anecdótico, pero también yo creo que nos sitúa un poco en la realidad, por bajar un poco la realidad. Yo a las personas que conozco, he conocido, que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia, pues a veces cuando tienes un poco de confianza, la pregunta es ¿y tú qué le dices a tus hijos de dónde trabajas? Es decir, cuando vas a recoger a tus hijos al colegio, sea chico o chica, ¿en dónde dices que trabajas? Claro, porque no lo pueden decir dónde trabajan, No. obviamente. Quiero decir que estas cosas del secreto luego al final son diarias, ¿no? Cotidianas, las identidades, todos los protocolos que tienen de seguridad. Yo quería hacer una recomendación literaria que es de Norman Miller, que es un autor que quizás es un libro menos conocido que todos los clásicos de Le Carré o de Graham Greene sobre la Guerra Fría y los servicios de inteligencia, se llama El fantasma de Harlock, que es la historia de un joven reclutado en Estados Unidos, por supuesto en universidades del este, porque también aquí hay otra cuestión muy importante en donde más se ha escrito, que es en el mundo anglosajón. Hay que partir que la captación en el mundo anglosajón, por lo menos durante la Guerra Fría, era una captación absolutamente elitista. Es decir, eran universidades del este o era Oxford y Cambridge. ¿Por qué? Porque son uno de los nuestros, como una célebre también novela de Le Carré, Un traidor como los nuestros, porque es uno de los nuestros. Solo nos fiamos para que sean nuestros vigilantes alguien que procede de las clases elitistas que tienen acceso a esta educación superior, ¿no? Entonces, digo porque es un sesgo y el fantasma de Harlock creo que explica muy bien
lo que hace la CIA durante, porque son los diferentes destinos de este funcionario de la CIA en los diferentes destinos que tiene, desde la Alemania fronteriza, que es la frontera realmente con el telón de acero, hasta luego destinos en Latinoamérica o la preparación, ¿no? Fernando, antes el cuadro que tenemos enfrente hacías mención al desastre de la Bahía de Cochinos, del desembarque de Bahía de Cochinos, toda la participación de desestabilización del régimen castrista por los servicios norteamericanos. Pero digo, esto es un poco el antes, ¿no? Yo creo que deberíamos centrarnos un poco en lo que empieza a ocurrir. Y lo que empieza a ocurrir, lo primero es que una frase de un general norteamericano que fue nada menos y nada más que director de la CIA y de la NSA, decía, antes el enemigo era fácil de ubicar, pero muy difícil de destruir, la Unión Soviética. Hoy el enemigo es muy difícil, ¿no?, de localizar, una vez localizado es muy fácil de destruir, ¿no? Entonces, quiero decir que este mundo ha provocado que las propias agendas de seguridad nacional hayan cambiado tanto que unos servicios concebidos muy herméticamente, porque el riesgo era el topo, otra gran novela imprescindible, el topo, es decir, una infiltración del servicio contrario para exfiltrar información, esta era nuestra gran obsesión, pues toda la estructura, la forma de obtener, de organizar los propios servicios, era esta fórmula. Claro, cuando tú te enfrentas a las amenazas actuales, a lo que se consideran amenazas actuales, que luego teníamos que ver en qué medida eso son o no son amenazas, pero esas amenazas, claro, es tan variopinto que tú no puedes tener un especialista solo si estamos en este lado del mundo en la URSS. Tú tienes que tener una capacidad de analistas con unas formaciones muy diversas que no las vas a encontrar ya solo en ese mundo cerrado de esas universidades y de esa extracción social y elitista, sino que vas a tener que recurrir a otros perfiles de analistas o de personas capaces de mezclarse en esos mundos donde tú necesitas obtener la información. Yo creo que por ahí ha ido el gran cambio. Incluso algunos autores se utilizan la expresión la revolución de los servicios de inteligencia post-Guerra Fría, porque afecta a la estructuración y a la forma y hasta incluso a la metodología, que es algo muy propio de los universitarios, que la hablaremos de metodología, ¿no? de las formas de analizar y de integrar la información. Por último, una cosa, yo estoy totalmente con Miguel, los datos que se dice es que entre el 80 y el 85% de la información que se usa por un servicio de inteligencia son fuentes abiertas, es decir, fuentes que no tienen ninguna limitación legal, que cualquiera puede acceder. Otra cosa es que tengamos la capacidad y el entrenamiento para buscar esas fuentes, etc. Solo ese resto de información que oscila entre un 15 y un 10% es fuentes cerradas. Es decir, es aquellas que no solo vamos a necesitar herramientas específicas, sino sobre todo que tienen una protección constitucional y que es la que nos centramos muchas veces los juristas, que es la que afecta a la privacidad, a la intimidad, secreto de las comunicaciones y privacidad del domicilio, y otras, que es lo que supongo que llegaremos si hablamos de Pegasus, ¿no? No, claro, hablaremos de Pegasus seguro, aunque tengamos que cenar aquí. Casi nos vamos a alargar la sesión. Si el gran cambio es que, en parte, que las amenazas a la seguridad se amplían, cosa que es absolutamente cierta, pasan de una cierta certidumbre a la incerteza de quiénes son los sujetos que amenazan y cuál es la naturaleza de los riesgos que ponen en peligro la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Lo que tenemos también es que la reacción contra esas amenazas, la lucha contra esos riesgos, se difumina muchísimo más. Digamos que el disparo es un disparo mucho menos certero, mucho más a voleo y que por lo tanto afecta a muchísima más gente. Y esa es la razón por la cual las acciones de vigilancia, digamos, abierta, que llegan a muchísimas más personas, no justificadas más que por precisamente la premisa, y es que no sabemos dónde está el terrorismo, por decirlo así, no sabemos dónde está ubicado y por lo tanto tenemos que mirar mucho más para, por lo menos como justificación, pues se plantea, digamos, como un problema que afecta
a la protección y a la garantía de los derechos fundamentales. Por avanzar, aunque nos podríamos quedar, lo vamos a llevar todo a la vez. Eso, entre otras cosas, lo que ha significado, y esta es una mesa de juristas, aunque haya algún constitucionalista también, esta mesa es de juristas y, por lo tanto, lo que nos tenemos que fijar es que justo hace 20 años se reguló a nivel legal en España precisamente los servicios de inteligencia, porque venían de una regulación a nivel reglamentario, ni más ni menos. Hubo dos leyes, la ley 11/2002, la ley orgánica que reguló la estructura, la organización, quizás, bueno, eso lo veremos ahora, si superficialmente o no, pero de los servicios de inteligencia, y después la ley orgánica 2/2002 que reguló digamos, el control judicial previo, ¿no? Digamos, dos leyes pensadas para refundar los servicios de inteligencia después de una serie de, digamos, entre comillas, o no, de escándalos, pero que sí que, al parecer, iban en la dirección de, por una parte, dotar de una visibilidad, de una transparencia a la organización de cómo se organizaban esos servicios de inteligencia del siglo XXI, uno, y en segundo lugar, para decir, oiga, nos preocupamos de cómo la realización de su función puede afectar a los derechos fundamentales, puede afectar a la Constitución, y ponemos un nivel de garantías en el Tribunal Supremo lo suficientemente fuerte como para que eso quede protegido. A partir de ahí, y en vuestra opinión, y esta vez empiezo por Miguel, ¿han cumplido su función de forma razonable estas dos leyes? ¿Sí o no? Pues ¿Y mira, por qué? Fernando, yo no, creo que no. Es así, categóricamente no. Yo creo que este debate que tenemos hoy, 23 de mayo de 2022, podríamos haberlo tenido el 23 de mayo del 2002. Con las mismas razones, hablando de otro tipo de escándalos, hablando de otro tipo de fracasos. Y yo creo que la única innovación muy relativa es la ley del control judicial previo, que es absolutamente... en fin, el panorama de derecho comparado, una solución un tanto extravagante, si queréis luego hablamos de eso. En lo demás, lo que se hizo fue, como has señalado muy bien, rescatar del mundo de lo reglamentario al mundo de la ley formal, ¿no? del rango de ley, la regulación de los servicios de inteligencia. Pero se hizo de una manera improvisada, superficial. Yo posiblemente estaréis pensando que soy demasiado crítico, pero no veo razones para sostener otra cosa. Yo creo que la ley no ha conseguido los objetivos ni de establecer una legislación dotada de claridad, ¿no? Que el ciudadano pues sepa, ¿no? de qué trata, ni ha conseguido dar tranquilidad al ciudadano en el sentido de que la actuación del CNI no va a acabar vulnerando sus derechos fundamentales, ni ha conseguido consolidar una tradición de control parlamentario corrigiendo los errores y la falta absoluta de control que caracterizó la época del CSIC, ni ha acertado, a mi juicio, lo digo así también categóricamente, con el modelo de control judicial previo, porque sobre todo digamos, ese intento, ¿no? Vamos, esa realidad de la nueva ley del año 2002, pues subsisten, digamos, las herramientas más tradicionales y más contrarias a la causa del constitucionalismo democrático, que es un brochazo grueso, ¿no? Cubriendo con el secreto todo lo que afecta a las fuentes, a los métodos y a las formas de trabajo del servicio de inteligencia, que afecta incluso al controlador. Es decir, ese secreto que afecta en la ley, ¿no? a las formas de trabajo, a los medios y a los procedimientos del CNI, pues se ha trasladado también en la ley a las posibilidades de control. Por eso no es de extrañar que acabemos de descubrir que en 2 años que llevamos de esta legislatura, pues no se había constituido la comisión de gasto reservado, que por otra parte no es una comisión pensada para controlar el CNI. Es una comisión de 1995. Se arrastra todo de una serie desde los escándalos de los años 90,
con la guerra sucia, las escuchas a Batasuna y las escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, y se improvisa una solución que no ha dado los resultados, a mi juicio, deseables, ¿no? Ana, Entonces, no... Bueno, discrepa, sí. no, realmente no discrepo, ¿no? Quiero decir, hay a las leyes, la del CNI, la del control previo, hay que reconocerles, o sea, en su haber, mérito de haber sacado a los servicios de ese oscuro territorio en el que se movían, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Las han insertado al Centro Nacional de Inteligencia en el funcionamiento, bueno, en el marco, como he repetido, del sistema democrático, pero manifiestamente mejorables, ¿no? La regulación del secreto, la posibilidad del, digamos, levantamiento del secreto por parte de los órganos judiciales sin esperar a la desclasificación o ante una denegación de la posibilidad de aportar cierta documentación a sede judicial para empezar tutela judicial efectiva, no tener que esperar a que resuelva el gobierno, ¿no?, sobre la desclasificación, que sea el órgano judicial, que a mi juicio debería ser el Tribunal Supremo, quien se encargara, como hace el control previo, ¿no? Y creo que el control previo tendría, por eso volveremos que la deficiencia solo del 18.2 y 18.3, hay otros derechos, como se decía, afectados, y control previo y control ex post también, control posterior, ¿no? ¿Quién controla al controlador? Siempre, ¿no?, aunque sea un controlador judicial. Y el control parlamentario pues es deficitario también. Supongo que sobre controles volveremos. Sí, después. vamos. Pero bueno, creo que la ley se queda corta en ese sentido y que, bueno, que ya han pasado unos años y que bueno, pues habrá que revisarla, se debería revisar. Sí, Pepe, esa jurisprudencia reiterada en los últimos años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que la ley no solo sea ley, sino que sea una ley cierta, de calidad, lo cumple mínimamente. ¿Era esto lo esperable? ¿Era lo mínimo que se podía esperar en aquel momento, o se podía haber llegado a más, o está bien tal y como se reguló en ese momento, para venir de donde se venía? Bueno, me vais a permitir que soy aquí una rara avis en esta mesa, que soy penalista y además soy de una generación que comparto aquí con dos queridas colegas y amigas de la Universidad de Valencia y de generación, que empezamos a estudiar en la Facultad de Derecho de Valencia en 1977. Es decir, que conocemos la legislación. Yo estudié el Código Preconstitucional, el Código Penal Preconstitucional. Entonces, sobre la intervención que ha hecho Miguel, estamos de acuerdo, pero claro, hay que ver dónde veníamos, porque muchos penalistas dicen, es un desastre las reformas del Código Penal. Y yo pregunto, ¿pero de dónde venimos? ¿De Suecia? Claro, vamos a ver, ¿de dónde venimos? Quiero decir, es que venimos de una dictadura y venimos de unos servicios de inteligencia con un origen estrictamente militar y, por tanto, estrictamente militar con un acceso. En España, cada país tenemos nuestros demonios familiares de acceso militar de la casta militar franquista. A pesar de ello, yo creo que los servicios españoles, y hay alguna publicación y alguna tesis, esos mismos militares de origen franquista apostaron por la democracia en un momento dado en la transición y en los momentos difíciles, con excepciones que quizás nos hemos quedado más con las excepciones involucionistas que con la mayoría de personas captadas para el servicio de Carrero Blanco, por el servicio de Carrero Blanco, hablamos ya claramente, pero que apostaron por la democracia. Entonces, claro, si yo hago el enfoque, las dos leyes de 2002 son una maravilla. ¿De dónde venimos? Porque a lo mejor no tenemos mucho tiempo de entrar en la comparativa, porque si entramos en la comparativa con los servicios británicos o con los servicios franceses o con los italianos o con los alemanes, nos íbamos a llevar algunas sorpresas desagradables, muy desagradables en el sentido de que no son tan transparentes ni están bajo ningún tipo de... No, por eso digo que tenemos que ver, de dónde venimos en España, pero también en el contexto que estamos. Es decir, que el control a los servicios de inteligencia, yo sí que estoy contigo en el fondo, es ese núcleo de poder, de soberanía tan irreductible por el derecho, pero aquí y en todas partes. Sobre las leyes de 2002, las dos en concreto, o sobre todo, claro, la Ley Orgánica 2, que es la que más nos interesa a los juristas, no es una ley de control judicial. El control judicial tiene tres secuencias, antes, durante y después. Esta es autorización previa, por lo tanto no es control judicial. Claro, es lo que exige el convenio y el 18.3 de la Constitución.
justito resolución judicial. la autorización previa, pero no hay control judicial, verdaderamente. Segundo, y yo creo que tú lo has trabajado muy bien, Miguel, la jurisdicción, el modelo de jueces ad hoc está bien, es decir, que cualquier interceptación de las comunicaciones no vaya al juez de reparto de La Coruña, de Cádiz o de Valencia, porque esto podría dar una información clasificada muy peligroso el control, porque a veces no solo el juez o la jueza, sino todos los funcionarios que intervienen. Pero claro, pasar a un juez ad hoc, a uno que sabemos todos quién es, y el suplente en toda España, claro, quiero decir que entre los dos extremos de al reparto o de tener un pool que dé por lo menos una aproximación a lo que entendemos por juez natural predeterminado por la ley, hay un paso. Entonces, en ese sentido yo creo que eso se puede mejorar claramente, muy claramente de la ley. Luego, hay dos cosas que son realmente, me permito la expresión, impresentables. Es tener la ley de secretos oficiales Del año 68. Del año 68, me parece impresentable que la tengamos, o sea, impresentable que la tengamos. Y en segundo lugar, el problema no hablamos tanto de la comisión delegada del gobierno para asuntos de inteligencia, porque no hablamos demasiado sobre el control interno. Estamos hablando del control parlamentario a raíz del caso Pegasus, pero claro, es una anomalía, pero eso no tiene la culpa el CNI ni la ley, tiene la culpa la clase política española, que no ha constituido la comisión, y luego la comisión funciona como funciona, es decir, que para controlar algo hay que saber que se controla. Entonces hay que tener cultura de inteligencia en los parlamentarios para saber qué le tienen que preguntar, porque si no, si hacemos un examen aquí de física teórica nos aprueba todo el mundo, porque no sabemos qué preguntar. Entonces hay falta. En cambio, el informe del Defensor del Pueblo de la semana pasada me parece que es un organismo que no hemos valorado apenas y que en el caso concreto de Pegasus, ya entraremos más en detalle. Bueno, pues el informe, que es un organismo independiente con un control bastante amplio sobre el Servicio de Inteligencia Español, por lo menos lo que dice el informe. Y somos juristas, tenemos que ser institucionales, y lo somos. Bueno, pues habla muy bien del acceso que se le ha dado para el control. Porque ha habido un escándalo, claro. ¿Perdón? Porque ha habido un escándalo. Ah, bueno, claro, porque claro, pero es que actuamos. Pero escucha, Miguel, tú lo sabes, en España, en cualquier país, tú sabes que todos los que damos algún curso de esto empezamos por el caso Dreyfus, que ahora se ha hecho popular por la película, pero siempre se empieza porque casi siempre en todos los países, sobre los servicios de inteligencia, ponemos el foco cuando hay un escándalo. Pero es normal que el control parlamentario, el control político sobre los servicios de inteligencia solo se active cuando periodísticamente se activa, es decir, que vaya a rebufo. Eso es decir, son culpables los políticos, son culpables la ley que no prevé un sistema de control parlamentario, digamos, más sofisticado o más, digamos, engrasado para poder poner eso en marcha. Lo habéis comentado. Al final, lo que hace la ley del año 2002 es traer un organismo que existía de 7 años antes, que solo se dedicaba al control de los gastos reservados, pero que en principio no estaba previsto para fiscalizar ninguna cosa más allá de cómo se gastaban determinados dineros, ¿no? Puede cambiar, es decir, hay una posibilidad en todos los sitios que mencionabas, es decir, cuando tú te miras los informes de los congresistas estadounidenses sobre, después del caso Snowden, de cómo han funcionado los sistemas de información, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, lo que te das cuenta es de que allí los propios congresistas no pueden llegar prácticamente, y eso que llegan bastante más que aquí, pero no pueden llegar o no pueden preguntar, o determinadas preguntas quedan sin respuesta y pueden quedar legalmente sin respuestas. Es esa, digamos, el punto de llegada, y a partir de ahí lo que debemos, desde el punto de vista parlamentario y político, decir precisamente el tema. Y ahora, porque os comentaré, es decir, María Peral, que es una periodista, yo creo que de las más prestigiosas en materia de justicia, y por lo tanto fiable, es decir, no creo que el medio en el que trabaja lo sea, pero ella sí lo es.
María Peral, de lo que hablaba era de que los dos magistrados, uno de la sala segunda y el otro de la sala tercera, que de lo que se había filtrado es que ellos estaban molestos por el alcance de la información sobre los autos a la que habían llegado a tener información los miembros de la comisión. Hubo un artículo muy crítico en el diario.es. Exacto. Entonces me gustaría saber a partir de estos elementos cuál es vuestra opinión sobre precisamente la posición de ese órgano de control parlamentario que... Bueno, ¿parlamentario o judicial? No, ahora estamos en el parlamentario y sobre lo... Sí, pues, pero en cierto modo sobre lo judicial, porque a la hora de ver la manera en que se ha argumentado la posibilidad de intervenir las comunicaciones de determinada manera sobre determinados actores políticos, incluso sobre abogados, existe un control parlamentario sobre difuso, débil, porque no se puede trascender más que por filtraciones, pero de la crítica al propio autoparlamentario. Claro, ¿por qué están molestos los magistrados? Porque el control parlamentario puede poner en duda o pone en duda la manera de argumentar la intromisión tan extrema en los derechos fundamentales de determinadas personas y de determinadas personas con un rango, con un cargo institucional muy importante. Mira, Fernando, a ver, el discurso José Luis de la botella medio llena, yo te doy la razón, ¿no? Un poco, en el sentido, a ver, es verdad que las leyes del 2002 civilizaron, si queréis, el mundo de los servicios de inteligencia. Sí, lo civilizaron porque sabíamos que veníamos de un mundo, en lo que hemos leído en el libro a propósito de Alonso Manglano, en el que el grueso del trabajo consistió en neutralizar el golpismo en el ejército. Básicamente es a lo que se dedicaba el CSI, a neutralizar el golpismo. Miguel, pero solo hablando del libro, perdona, no, porque yo creo que pero también es verdad que en esa etapa pasamos a que este valenciano, digamos, ilustre se convierta en el presidente del Club de Berna, que es el club más selecto de servicios de Europa. Es decir, pasamos de un servicio que se dedica a hacer una policía secreta antidisidentes, antifranquistas, a abrirse al exterior. Sí, bueno, tienes razón, ese es otro factor también que hay que tener en cuenta con las condicionantes exteriores, que verdaderamente... No estamos en un mundo irénico, ¿no? Que se pueda plantear. Pero, a ver, yo creo que la ley esta de 2002 fue una ocasión frustrada. ¿Por qué? Pues porque, Fernando, tú lo indicas muy bien, en otros países ha habido reformas de la inteligencia a raíz de escándalos que han ido precedidos de informes serios, hechos por autoridades académicas y gente que conoce el funcionamiento de este mundo, y entonces investiga qué es lo que ha fallado, dónde ha estado la descoordinación, qué es lo que necesitamos para poner un parche y evitar que se repita el error. Esto aquí no lo ha habido jamás. Nunca ha habido en España una reflexión en este sentido. Entonces, repito, la ley frustra las posibilidades de control parlamentario y salva, digamos, al mundo de la inteligencia del ámbito reglamentario, de la militarización exacerbada para civilizarlo, pero para empujarlo al mundo del chascarrillo. O sea, yo me he preocupado de mirar un poco cómo ha sido el control parlamentario del CNI durante estos 20 años, y realmente el único atisbo que hay de racionalización de control parlamentario es porque el artículo 11 de la ley obliga a que el director comparezca ante la comisión y presente la directiva de inteligencia y la discuta. Eso se ha hecho según cuándo y cómo. Ha habido muchos años que no se ha hecho, ¿no? Y sabemos que de esta legislatura ni siquiera se había constituido la comisión. Se improvisa, o sea, en la constitución ahora de la comisión, ¿en qué ha consistido? ¿De qué ha ido precedida? Pues de una reforma, ¿no?, decretada por la presidencia del Congreso para rebajar las exigencias de 3/5 a mayoría absoluta.
cometió la chapuza de incluir por un decreto ley, ¿no?, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia de uno de los vicepresidentes de gobierno, ¿no?, el vicepresidente de Podemos. O sea, quiero decir que todo hay un poco, es todo como un poco chapucero, ¿no? Como decir, bueno, nosotros ahora ya tenemos la ley y ahora vamos a volver a la vieja dinámica de que cuanto menos se hable, mejor, ¿eh? ¿Qué es lo que nos ha faltado? Pues todo, o sea, estamos 2 pasos por detrás. Es verdad que no voy a incurrir en el papanatismo de pensar que Alemania, Francia, Italia, con las reformas, pues tienen los mejores de los controles. Ciertamente no. Pero ha habido un planteamiento y ha habido un intento de evitar que el escándalo siga siendo la única fuente de reforma. Por ejemplo, en el tema del control judicial de Pegasus. Bueno, no sé si... Sí, ¿no? totalmente. A ver, yo no veo motivo para que el magistrado titular, que es colega, ¿no?, y que de derecho constitucional y que todos conocemos, y bueno, del que tenemos, por lo menos yo tengo el mejor de los conceptos, ni el suplente tengan razones para sentirse molestos, porque la esencia hoy de la resolución judicial en el constitucionalismo del siglo XXI es la apertura a la crítica de la opinión pública. Entonces, que se conozca el contenido de los autos me parece una buena noticia. No le veo por qué se pueden sentir molestos. Luego, lo que hemos descubierto, pues realmente tampoco es nada, simplemente son unas invocaciones genéricas, ¿no?, de un riesgo ante lo cual pues el magistrado autoriza. Yo esto del mundo del chascarrillo, por ejemplo, y hablando del control judicial, al anterior director del Centro Nacional de Inteligencia, alabando el sistema, pues lo he oído contar delante del magistrado que se encarga desde hace años de controlar las interceptaciones telefónicas, que le ha interrumpido las vacaciones para obtener un auto y abrir un equipaje en Barajas, ¿no? Hasta el punto. Y que luego en ese equipaje pues resultó que no había nada de interés, como presumiendo de lo bien que funciona el control judicial, ¿no?, que el magistrado pues inmediatamente dictó y contaba con muy dado, que era el tiro de muy dado al chascarrillo, que para justificar eso, pues que a él le parecían excesivos el número de páginas que solían escribir los magistrados, ¿no?, concretamente el magistrado. Bueno, o sea, todos sabemos que somos juristas aquí los 3, incluso hay algún constitucionalista que, bueno, en fin. Quiero decir, la esencia de un control jurisdiccional es que se inserte en un proceso. Tú, José Luis, que eres penalista, en fin, sabes que si no hay una estructuración previa y una posibilidad contradictoria y un control posterior, pues es todo como muy tosco, como muy infantil. ¿Cómo nos vamos a quedar contentos con que un magistrado del Tribunal Supremo, cuyas actuaciones son secretas, sepamos que mira sobre lo que le pide el Director Nacional de Inteligencia? Pero si no sabemos cuántas solicitudes han emitido cada año, no sabemos cuántas han rechazado, cuántas han autorizado, si es que no sabemos nada. O sea, no hay ningún parche, y termino, perdón que me esté diciendo, no hay ningún parche en la legislación, ni veo que haya ningún intento de rectificar el rumbo ese de que el escándalo es lo único que activa este mundo, lo único. Yo, para apuntar algo, yo creo que el funcionamiento de la comisión hay que normalizarlo. Como otra comisión parlamentaria, evidentemente no es cualquier comisión parlamentaria por la naturaleza, ¿no?, de los asuntos que allí se tratan, ¿no?, que son materias pues, reservadas, secretas. Pero sí que hay que normalizar el funcionamiento. No puede ser que no se convoque, que esté sin reunirse durante años y que aquí no pase nada. Que no haya una alerta desde los grupos, que no haya una reivindicación y que después cuando se va a convocar, pues hay, ¿no?, pues un cierto movimiento político detrás y al final hay una utilización de la reunión y de ahí que se haya también, bueno, pues el lío que se ha montado con la nueva resolución de la presidencia de la Cámara para una modificación de mayorías, porque había un veto político para que no se reuniera, para que no pudieran integrar en ella o estar integrados en ella pues los portavoces de determinados grupos, ¿no? Que eso también sería otro tema, ¿no? Bueno, claro, como determinados, bueno, sí, son grupos parlamentarios, están en el Congreso, ¿no?, en este caso, pero claro, ¿cómo pueden tener pues acceso a determinados contenidos? Yo de todas formas creo que las comisiones parlamentarias, o en este caso la comisión que nos ocupa, puede reunirse con normalidad
puede informar más de lo que informa, salvaguardando el carácter secreto incluso de los materiales, ¿no? Porque hay que hacer, ya lo dije antes, creo, una interpretación proporcional del secreto y restringirla cuando están en juego derechos fundamentales. Hay que hacer una ponderación. Es decir, el secreto no es un bien absoluto que prime, ¿no? Entonces hay que ponderar. Y yo creo que el Tribunal Constitucional, además, lo explica bien en una sentencia del año 14, ¿no? Cuando, con motivo de la denegación de solicitud por parte del Centro Nacional sobre el despido de una trabajadora, despido discriminatorio, dice que no da información porque es materia secreta. Y el Tribunal Constitucional enmienda al CNI. Dice que hay que hacer una ponderación del carácter secreto de las informaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay un juego de derechos fundamentales. Por eso entiendo que el secreto hay que salvaguardarlo, pero el secreto no es, digamos que la justificación para que no haya información en un Estado democrático donde el principio de transparencia es la concreción de la publicidad que establece la Constitución en todo el funcionamiento del Estado de principio a fin, ¿no? Y creo que aquí, como digo, salvaguardando pues ese carácter de secreto reservado, cabe dar información, cabe informar. Y tiene que ser así, porque para eso está instaurado el control parlamentario. Sigue siendo muy deficitario porque no está normalizado. Debería, digamos, reformarse, digamos, 20 años después, que habría una reforma, digamos, dirigida a mejorar precisamente los mecanismos de ese control judicial para que pasara a ser solo previo a ser un control, digamos, más amplio, o incluso cambiar el modelo de control, de que fuera un solo juez a que fuera un órgano colegiado, o que fuera de alguna otra, digamos, manera que diera lugar a una, por lo menos, a una sensación por una parte y a una realidad más garantista de los derechos. Sí, permíteme que antes de entrar a contestar, yo creo que uno de los núcleos del secreto, de, digamos, esos límites que antes comentábamos, que no se pueden sobrepasar en ningún tipo de control, es el secreto de las fuentes. Claro, porque aquí estamos en una mesa y aquí nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero tenemos que tener en cuenta que los servicios de inteligencia, sobre todo las fuentes humanas, son personas que están dando información en lugares o en grupos muy peligrosos, en algunos casos. O que no son peligrosos, porque no estamos hablando de terrorismo o crimen organizado, sino que son uno de los mecanismos clásicos de obtener información, que es dinero, es chantaje, es patriotismo y es, ¿no? Las cuatro clásicas, y es ego. Es vanidad, ¿no? Pero siempre hay un engaño para obtener. Quiero decir que aunque yo esté pagando a alguien porque me dé información, a lo mejor estoy pagando a un diplomático extranjero porque me dé información de su país, o lo he conseguido chantajear. En el caso español tenemos un caso muy conocido que fue objeto, se dice, de los servicios búlgaros, de una pequeña orgía en los años 90 y que dio lugar luego a uno de los grandes escándalos de revelación de secretos. Las trampas del amor, ¿no? que se conocen clásicamente. Lo que quiero decir es que yo sí que dejaría eso claro, que eso es lo que los profesionales, también de la policía, pero también los periodistas, también los abogados, también los médicos, decimos, cuidado, aquí hay un punto. Y ese punto está en el artículo 105b de la Constitución, seguridad y defensa, averiguación de delitos, intimidad de las personas, que tiene un asidero constitucional como un punto. A partir de ahí, para mí es el único punto, porque eso sí que afectaría a vida. Luego hay puntos, digamos, tecnológicos, iremos a Pegasus, es decir, mis mecanismos o mis métodos o mis programas de cifrado no los puedo revelar a nadie, porque claro, es que eso es como Enigma, ¿no? La famosa película, la máquina y todo esto. Quiero decir, esos dos puntos. Ahora voy antes, digo, para contestar a la pregunta concreta de Fernando. Segunda, fijaros que los escándalos siempre son domésticos. Es decir, cuando en España hay un escándalo es porque nuestro servicio ha entrado en algo tan difícil y tan complejo que es la subversión. Llamémosle como queramos. Sí, es un problema doméstico. O sea, en España no va a haber un gran problema para nosotros si nosotros hemos espiado a un país extranjero.
Eso nunca es un escándalo. Será un escándalo en el país extranjero que España les haya espiado. Por ejemplo, denuncia al Parlamento Europeo de Francia cuando Estados Unidos le rompe la venta de armamento, es la primera clásica de armamento aéreo, de misiles aéreos que... ¿Por qué? Porque bueno, pues los servicios norteamericanos entran, obtienen todas las condiciones del contrato, se las dan a los suyos y los suyos mejoran la oferta. Pero esto es un clásico. Esto estamos jugando en servicios de inteligencia. Esto no lo van a contar. Es decir, es difícil, pero no es un escándalo. El escándalo es que aquí hemos usado la interceptación de comunicaciones para espiar, obtener información de ciudadanos españoles. Claro, este es el problema. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo, y este es el problema, no nos ponemos de acuerdo solo por observar los medios de comunicación si eso lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Para mí este es el núcleo de la cuestión, es decir, no tenemos un consenso, ¿no? Político. Constitucionalmente sí que hay un consenso, no se puede hacer. Es decir, tú no puedes espiar tú lo que puedes espiar es a cualquiera, otra cosa es que coincida con que sea político, cuando digamos, ese ámbito político o dentro de ese grupo político no se están manteniendo unas posiciones que pueden ir, digamos, de forma contraria a lo que la Constitución establece, porque la Constitución no requiere de democracia militante y además admite pero si uno admite no, que lo tiene que admitir evidentemente, si uno dice, bueno, no, es que lo que los servicios de inteligencia digamos, tienen como función es dar información cuando determinados movimientos pongan en peligro la integridad territorial, el orden constitucional o la seguridad nacional, más o menos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, uno puede pedir la integridad territorial, pero si pone en peligro la integridad territorial tal y como está dada, yo puedo sacar información porque, independientemente de que esa persona pueda pedir la independencia. Fernando, yo estoy de acuerdo, puedo estar con mi interpretación, pero lo que estoy diciendo es que no todo el mundo está de acuerdo en España, incluyendo grupos parlamentarios que ahora tienen acceso a la Comisión de Secretos Oficiales. Digamos, ahí es donde tenemos realmente el problema. No hemos alcanzado un acuerdo sobre si la seguridad nacional española permite la interceptación de comunicaciones, no la vigilancia. La vigilancia, nosotros vigilamos al que está en la calle o al que habla en una conferencia, no, con interceptación tan intrusiva como es un programa como Pegasus, de personas que no utilizan la violencia para cambiar el sistema constitucional de integridad, pero sí esa forma, vamos a decirle, esas formas de hecho, esas vías de hecho intermedias que no son por los procedimientos constitucionales de reforma, pero tampoco es violencia. Este para mí es el problema que ha dado lugar a la discusión que tenemos en España. Ahí los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad entrarían. Lamentablemente, el derecho no tiene más que palabras. Nosotros jugamos con palabras. Entonces, las amenazas a la integridad territorial, para una persona son una cosa, para otra persona son otros. El problema de las fuentes, que tú planteabas con toda razón, efectivamente, hay un ámbito de la actuación de los servicios de inteligencia que tiene que estar cubierto absolutamente por el manto del secreto. ¿Cuál es la contrapartida? Que se necesitan controles estructurales de calidad. Porque nosotros no vamos a esperar que haya un acuerdo en España sobre el concepto de integridad territorial, ni vamos a esperar a que haya un acuerdo de hasta qué punto la protección de una fuente exige el secreto. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero si somos conscientes de eso y al mismo tiempo no ponemos en pie un sistema estructural de controles que dé confianza al ciudadano, de que el mundo de la inteligencia no se va a convertir en una amenaza para el despliegue de los derechos, pues ese es el problema. Ahí está el problema. O sea, no podemos mirar a la inteligencia como una excepción a los principios estructurales básicos, que es el análisis caso por caso de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad, etcétera, etcétera. Donde haga falta el secreto, pues protéjase, pero no se diga infantilmente todo secreto, porque es contradictorio con la idea, pero si el 80% de lo que hace el servicio de inteligencia no necesita protección de agentes personal, no tiene nada que ver con la identidad del agente de inteligencia cuya vida se puede poner en peligro. No tiene nada que ver con eso. Por eso hace falta una buena legislación, un buen sistema de controles y hace falta una reforma, que no veo que estemos dispuestos a acometer, porque nunca interesa. O sea, el que interesa es el defensor del pueblo, que salía antes a relucir. Lo sorprendente es que en ese informe él mismo se felicita de lo bien que fue recibido
en el Centro Nacional de Inteligencia y de las facilidades que le dieron para hacer su trabajo. Demonio, nunca se le había ocurrido a un defensor del pueblo visitar el CNI. Nunca. Pero lo que creo Nunca es se que le eso había no es un problema ocurrido del CNI, llamar a es la un problema de puerta. las Claro, instituciones son que problemas. Claro. hacen su función de control, claro. es No, que- no, por supuesto. No, eso es lo que, Claro lo que es la no se cultura puede de hacer, inteligencia que claro. apuntaba que Y no que- el y- control parlamentario, pero ¿por qué no se constituye la comisión de llamada de fondos reservados? No, porque no vale. Había que hacer una comisión nueva. Pero, Habría ¿por qué no falta, vale? a mi juicio, a ¿Por qué no raíz, vale? porque siempre ha sido la inercia Ya. y el parche y la improvisación de fachada. Pero eso es la mesa para que que no vuelva otra convoca, vez, para que que no no- se hable más, que no se vuelva a hablar, que sigamos en la reserva, porque de los ayudos de cuanto menos se hable, mejor. Bueno, Pues no, señor. No. Porque produce convulsión al final, Claro. porque el tema sigue siendo tabú, es un tema que no interesa. Pero- Bueno, pues interesa- es claro, sí, ¿interesa? pero estamos Claro. claros. Y esa es la pescadilla que se muerde. Que esa es la espiral, ¿no? El que sabe de estos temas no habla y el que habla es que no sabe. Ay, Es un poco la no sé- sensación que no sé si tiene es- uno cuando No sé si os se parece embarca que... en estos debates, ¿no? No sé si Pero os parece que hay una especie de contradicción. Por lo menos yo estuve un tiempo trabajando en defensa y yo era el director general de lo que era la cultura de defensa, es decir, dedicado, la función fundamental de a lo que yo me dedicaba era la cultura de defensa, ¿no? Entonces, es verdad que la cultura de defensa es distinta a la cultura de inteligencia, pero o a mí me dio la sensación que me encontraba con una especie de contradicción. Es decir, por una parte, la cultura de defensa, digamos, era la intención de que precisamente la ciudadanía fuera consciente de precisamente la función pública constitucional que ese organismo, que es el mundo, ese conjunto de organismos que es la defensa, pues la Constitución le atribuye y la enorme importancia que tiene para los intereses generales de España, por una parte. Pero por otra parte, digamos, lo que se pretendía es que, lo que yo les decía es que nosotros cuando hablamos de cultura de defensa, hablamos de unas ventanas que se abren hacia afuera, pero que nunca se abren hacia adentro. Es decir, en el sentido, o hay una enorme suspicacia y prudencia y reserva comprensible, pero una cosa es que las cosas sean comprensibles, también los partidos políticos comprensiblemente son reacios a que se sepa cómo funcionan internamente. también. Aunque hay un artículo 6 de la Constitución que dice que su organización y funcionamiento tienen que ser democráticos, ¿no? Entonces, lo que, digamos, hay una dificultad entre pasar de lo que es la cultura de defensa, distinguir entre cultura de defensa y propaganda. Por decirlo de una manera a lo mejor un poco bestia, disculpad, con todos los matices, ¿no? Yo he tenido aquí otra cita de una cosa que me había gustado mucho, es Le Carré, de nuevo, dice que está va a un sitio que le invitan y entonces uno desde lejos, en una fiesta en la que él era uno de los invitados, le grita y dice: no somos ni por asomo tal y como nos describe. Entonces le gritó de lejos, tal y cual, entonces él iba a acercarse: no te acerques, está muy cabreado y tal. Entonces decía: yo ya no tenía vista y tal, y no sabía quién era, ¿no? Entonces resulta que era uno de los responsables de la misión de Alemania del Este en un momento determinado. Dice: yo creía que la bronca era por el espía que surgió del frío, y no, era por El espejo de los espías, donde una novela en la que pues es un espía británico, polaco-británico, o británico-polaco, pues es abandonado a su suerte por los servicios de inteligencia, por el MI6, ¿no? Entonces, él lo que decía era que había una falta de comprensión comprensible para él, comprensible para él, pero fijaos que estamos hablando de otro momento, pero que esta parte sí que creo que es actual, en la que él decía, es que los medios, es decir, los servicios de inteligencia deberían querer que todos los que escribimos sobre esto fuéramos novelistas. Es decir, todos han echado de menos que Snowden no fuera un novelista. Ojalá Snowden hubiera sido un novelista que se sale y que escribe una novela diciendo lo que pasa. Es decir, el escándalo, el impacto hubiera sido muchísimo menor.
Dice, porque la gente se enfadó mucho con Graham Greene por lo de nuestro hombre en La Habana. Y se enfadó muchísimo, sobre todo porque dejaba como idiotas a los servicios británicos porque eran engañados de una manera bastante burda, ¿no? Dice, pero... Y la gente se le echó encima a Graham Greene. Dice, pero en último término era una novela. Dice, además una novela que tenía mucho de realidad en la medida. Primero, porque Graham Greene sabía de lo que hablaba, y en segundo lugar, por algo que tiene que ver con lo que tú has comentado y que me interesa mucho en relación con la cultura de defensa. Y es lo que estamos hablando, la cultura de defensa y la relación con el hecho de quién forma parte de los servicios de inteligencia. Una de las cosas que señala John le Carré es que el problema de los servicios de inteligencia británicos es que son prácticamente hereditarios, como si fueran el Consejo de Estado de España. El Consejo de Estado de España tiene un porcentaje de gente que entra por oposición y que son gente, digamos, de cualquiera, podría ser yo, pero un porcentaje tienen apellidos que si tú los sigues llegarían casi al siglo XVI si el Consejo de Estado hubiera estado en el siglo XVI, es decir, desde el día en que nació. Algo parecido, y a lo mejor es inevitable, que este es uno de los temas que a mí me interesa, y relacionar con la cultura de defensa pasa con los servicios de inteligencia. ¿Hasta qué punto, alguien puede dar a conocer de una manera razonable y no artificial lo que es la cultura de inteligencia? Es decir, que la gente sea capaz de entender qué son los servicios de inteligencia, e incluso para saber que determinadas cosas no puede preguntarlas, o que les puede preguntar, pero que no puedo tener toda la información, y hasta qué punto, si eso se puede también decir, hasta qué punto hay una falacia ya de origen, pues los servicios de inteligencia en realidad son un poder dentro del propio organismo de poder del Estado que impiden realmente que se vaya poco a poco, pero que se vaya avanzando hacia una mayor, entre comillas, democratización, o si se quiere democratización en el sentido de constitucionalización en cuanto al control del poder, que finalmente es el mundo del constitucional. Yo si me permite, Fernando, empezaré por eso. Yo creo que si miramos los servicios de inteligencia así descontextualizados, pues podemos llegar a cualquier respuesta, pero si tomamos en España al Poder Judicial, el Poder Judicial no respondería a estas mismas preguntas, a estas mismas lacras, seguramente. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Entonces, digo, en esa línea, bajemos un momento a la tierra, porque todas estas cosas que estamos haciendo, caso Endesa, ¿lo recordáis? Portada del Mundo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, sí. Del Mundo, el CNI espía a Pizarro porque es del PP y por tanto, bueno, era un problema que teníamos una multinacional que se la quedó una empresa pública italiana y donde varios servicios de inteligencia extranjeros estaban intentando arrimar el ascua a su sardina. Y por tanto el seguimiento supuestamente del CNI es lo que se llama contrainteligencia. Esto se estaba haciendo. Esto ocurre muy a menudo. Entonces, esto yo creo que es real, que ocurre en los servicios de inteligencia, que dará lugar a todas las posibles corrupciones o no. Ahora, ¿cómo controlamos esto? ¿Qué acceso tenemos? Es decir, ¿en qué medida un servicio de inteligencia puede pedir que intervengan las comunicaciones del presidente de Endesa para saber si está siendo infiltrado por un servicio exterior y entonces no perdamos el servicio de inteligencia? Claro, no está cometiendo delitos, evidentemente que no. Es que la ley orgánica dice que el CNI no persigue delitos, hace inteligencia. Digo que esa es otra cuestión. Segundo, no vamos a hablar de ETA, porque ETA ya parece el pasado, pero ETA, el final de ETA tiene mucho que ver con el Centro Nacional de Inteligencia, mucho que ver. Sobre todo por la actuación del servicio en Francia, ¿no? Muchísimo que ver. Tercer, casos, esto los juristas es lo que vemos, porque otro de los problemas que tenemos los que estudiamos esto es el objeto de estudio, ¿no? Que como de la mayoría es secreto. Por ejemplo, en lo contencioso, estamos viendo, Fernando, tú has pasado por justicia, cuando un ciudadano nacido fuera de España pide la nacionalidad española al Ministerio de Justicia, o un residente pide la residencia en España de la residencia, hay dos informes clasificados, el del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Estado de Seguridad.
la resolución que te puede dar justicia es denegada la nacionalidad o denegada la residencia por razones de seguridad nacional. Sí. Bueno, hemos conseguido que el contencioso, digo, en la línea, que, claro, que de dónde venimos, que le obliguemos a motivar mínimamente los hechos por los cuales se dice, mire usted, es que usted está en un pequeño oratorio en la provincia de Tarragona, pues diciendo unas cosas que, ¿verdad?, pues son prácticamente apología del terrorismo. Pero tienes que definir un poquito los hechos, o usted estaba por aquí blanqueando dineritos, ¿no?, por el sur de España, tal. Un poco los hechos. Digo que eso es un avance, eso lo hacen los servicios también, es decir, esos informes y, por tanto, esos seguimientos. Lo dejo en blanqueo. Digo que todas estas necesidades que tú planteabas de reformar, de avanzar, pero digo que bajemos también un poquito a tierra de lo que hacen los servicios, más allá de lo que hacen. Y te voy a la otra cuestión. Yo creo que la revolución de los servicios de inteligencia pasa porque se necesite, con todas las resistencias corporativas que eso genera, perfiles y, por tanto, procedencias sociológicas muy diferentes en un servicio de inteligencia, también en el español. Desde lenguas, que evidentemente es el quien las maneja, porque los intereses de España pueden, para comprenderlos, tienes que poder entender idiomas muy lejanos, muy alejados de los próximos, y, por supuesto, una capacidad de análisis, de entendimiento, de seguimiento, de comprensión y de la evolución que pueden tener un fenómeno social determinado muy importante. Entonces ahí sí vas a tener que salir. Yo no digo que eso se haya hecho completamente, seguro que no, pero es necesario hacerlo en la medida que es necesario. Es decir, tú no puedes tener solo perfiles, ni se tienen, que provengan de la Academia de Zaragoza, con todos los respetos y las necesidades que tienen, de formación muy buena, las Fuerzas Armadas Españolas, ni de la Escuela de Ávila de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil. Necesitas otros perfiles. Y esos perfiles obligan además a que son una extracción sociológica completamente distinta. Sobre todo no para la obtención, sino para el análisis, porque solo esas personas tienen la capacidad de poder analizar y de poder comprender algunas de estas amenazas que estamos hablando. Yo insistiría mucho en la que yo creo que es lo que pone de manifiesto sobre todo Snowden. Es decir, Snowden lo que pone de manifiesto para mí son dos cosas. Claro que existe una amenaza terrorista, claro que existe una amenaza de crimen organizado transnacional, más de la que pensamos, claro, y que hay que enfrentarla. Ahora, es verdad que los estados o los gobiernos con esa excusa utilizan estas herramientas excepcionales y extraordinarias para hacer otras cosas. Una es guerra económica, que es sabemos es el término que se utiliza en Francia, guerra económica, por tanto dominación a través de la economía, y luego es verdad que entramos en una zona de excesos o de unas tonalidades muy peligrosas, muy oscuras, de control de la disidencia, de abusos de poder, de confundir lo que es el prestigio de las instituciones con las carreras políticas o institucionales de determinados dirigentes. Es verdad que yo creo que entramos en esas zonas grises, pero creo que esas zonas grises que hay que controlar tampoco nos pueden orillar completamente que los servicios también se dedican, digamos, a cosas serias, más allá de los chascarrillos, se dedican a cosas serias. Por supuesto. Desde luego. Como estamos terminando, lo que querría es, con este tema o que con cualquier otro que queráis terminar, hacer una última ronda, que puede ser a partir del tema de cultura de defensa o de alguna propuesta de mejora legal o de planteamiento, y con ello daríamos lugar. Si queréis, empezamos, Ana. Vale, bueno, así como sintetizando, yo quisiera dejar pues como una impronta positiva, ¿no? Yo creo que bueno, teniendo en cuenta como ha señalado Pepe, que de dónde venimos realmente, quiero decir que se ha avanzado muchísimo, ¿no?
y que el funcionamiento de la comunidad de inteligencia, que yo creo que es más apropiado hablar de comunidad de inteligencia, porque hay más vidas detrás o más allá del CNI, aquí no ha salido, pero tenemos, bueno, pues el CIFCO y el CIFAS, Sí. que realizan labores de inteligencia fundamentales en la Guardia Civil, en el Ejército, y que tampoco se ha dicho, pero por ejemplo estos déficits que antes, bueno, se me olvidó y sí estaría, yo creo que es importante señalarlo, que el control previo se prevé respecto al CNI, pero también estos organismos trabajan y también buscan información que afecta a derechos fundamentales, y sobre esto no hay nada establecido en la ley, ¿no? Y creo que, bueno, pues es otra laguna que está encima de la mesa. Bueno, digo que es positivo el avance, ¿no? La democratización de los servicios de inteligencia, de la comunidad de inteligencia, pero ello no quita que haya lagunas y que haya deficiencias y que haya muchas zonas grises, pues que digamos que se abre la puerta a determinadas búsquedas de información o investigaciones, llamémoslo como queramos, que están justificadas, que son proporcionales, pero a partir de ahí la puerta queda abierta y hay como una caja negra o una puerta trasera por donde también se sigue entrando, ¿no? Y eso sí que ya se escapa del control y que puede generar pues, vulneraciones o abusos en derechos fundamentales. Y respecto a la comunidad de inteligencia, la ampliación de la extracción social, ¿no? La diversidad, yo creo que también es una muestra de la democratización, por decirlo de alguna manera, y de la modernización de los servicios de inteligencia, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la actual, en que el escenario es un escenario de incertidumbres, de riesgos, de lo más variopinto y de lo más insospechado, ¿no? Y bueno, pues el control de la tecnología es fundamental, el control de los idiomas, ¿no? Y más allá, digamos, que del perfil de espía tradicional o clásico en el que podríamos estar pensando, ¿no? Y bueno, desearía dejarlo ahí a modo de cierre por mi parte. Gracias, Ana. Miguel, pues en la misma dinámica que Ana, para no dejar la impresión de que soy el infante quejoso, que mal funciona todo, qué horrible. Bueno, pues no, yo creo que hay que normalizar la mirada hacia este mundo, hay que saber identificar muy bien el espacio de la inteligencia entre la función preventiva, securitaria, entre la investigación de delitos, ¿no? Y la anticipación de la respuesta penal, que bueno, tenemos a José Luis que de esto pues sabe bastante, y forma parte de la difusión de cultura de inteligencia entender dentro de esos márgenes en qué consiste el trabajo de los que realizan esa función en el Estado, que no es solo efectivamente el Centro Nacional de Inteligencia. Segundo, nosotros vivimos en un mundo globalizado, interconectado, donde hay unas redes, ¿no? de servicios de inteligencia que funcionan con una lógica amigo-enemigo, inevitablemente. Entonces hay unos compromisos que cumplir, hay una disposición a colaborar, hay unas redes y hay una complejidad que tampoco se puede ignorar. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, diría, bueno, pues teniendo en cuenta esos condicionamientos, pues yo creo que de una vez por todas en España haría falta plantear de verdad la necesidad de controles sobre la inteligencia profesionalizados. Controles profesionalizados significa que tengan vocación de estabilidad, de permanencia, que no profundicen en la zona gris, que permitan que cada vez más haya, digamos, una profesionalización del control. Esto no se consigue de una manera planificada, sino se consigue por la propia inercia de un sistema que funcione y que sea confiable. Un control que tiene que abarcar pues, todo el ciclo de la inteligencia, tiene que ser un control proactivo y más allá de eso, para el problema de las intervenciones en los derechos fundamentales, que repito, yo tengo la impresión de que es solo una pequeña parte, ¿no? del trabajo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia, pues desde luego hace falta pensar en un sistema diferente al que tenemos. Hace falta involucrar a personas expertas en informática, que entiendan cómo funcionan hoy las comunicaciones y lo que ha revelado Snowden, ¿no? Cómo se produce, cómo funcionan los programas estos de espía, como Pegasus, porque el caso Pegasus son 2 escándalos Pegasus.
¿no? La adquisición, ¿no? Y el uso indebido, por un lado, pero por otro lado, el no haber sabido neutralizar el espionaje sobre políticos, ¿no? Claro, entonces, neutralizar eso pues, nos pone también de relieve que la contrainteligencia pues, va a continuar siendo un desafío, ¿no? En un mundo efectivamente, Ana, cada vez más riesgoso, con riesgos más polifacéticos, que exigen pues, conocimiento, exigen análisis y si miramos, que hemos hablado poco, pero efectivamente yo creo que las reformas en los últimos años han ido no tanto en el sentido de mejorar el control parlamentario, que también, sino en el sentido de crear comisionados y organismos independientes, comités de sabios llamados, ¿no? Para lo cual, voy a quitar riesgo, para acabar un poco de broma, propongo a Ana y a José Luis para que formen parte. Esto dicho sea con tono de broma, absolutamente. Pero bueno, quiero decir, no, que lo del control exterior, pues yo creo que va en el sentido de crear comisiones plurales, ¿no? Donde participan jueces, magistrados, personas que conocen el funcionamiento del mundo de la inteligencia y técnicos en informática. Y dando capacidades, ¿no? de control proactivo, también ex post, ¿no? sobre las actuaciones del servicio de inteligencia, pues creo que conseguiríamos pues un funcionamiento más o menos con confianza, ¿no? Que no vea en la inteligencia una amenaza, que no vea la gabardina de John le Carré, sino que vea la persona que trabaja para coadyuvar a que nuestra seguridad pues, se vea reforzada. Gracias, Miguel. Luis, para terminar. Sí, para terminar. Yo 5 cosas muy cortitas. La primera, controles. Yo creo que el problema más grande desde mi punto de vista en España de los controles es que hablamos solamente, como se apuntó aquí, ex post, es decir, cuando ha habido un escándalo, y por tanto con la herida abierta, inflamada, porque no es bueno tratar los temas cuando están así, solo desde el punto de vista de legalidad. No escucho normalmente el control de eficacia y el de eficiencia. Porque hemos hablado, Miguel ha hablado antes de dinero, bueno, deberíamos hablar como cualquier otro servicio público, si realmente el servicio español es eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y si es eficiente con el presupuesto que le estamos dando. Es barato. Y que no sea ex post, sino que sea normal, ordinario el control, sobre todo el parlamentario. La segunda cosa, Pegasus. Pegasus, el informe de protección de datos de la Unión Europea de febrero y el informe de mayo, que está muy caliente del Parlamento Europeo, sobre el caso Pegasus, yo creo que es alarmante, es totalmente alarmante, porque hay que recordar que el programa Pegasus, que es lo que insinuábamos antes, creo que al principio, Ana, también, es decir, no solamente destruye y anula lo que hoy conocemos como derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, lo anula completamente. O sea, no, es una capacidad brutal, sino que, claro, afecta al control total del terminal. Por tanto, perdemos el control sobre lo que estamos haciendo. Entonces, esto puede afectar a otros derechos fundamentales. Por ejemplo, a la tutela judicial efectiva, a un proceso justo, como le queramos llamar, a todo. Si es cierto que ese programa reside en una granja en Israel y que cuando te venden el programa lo que te venden es una clave de acceso a la información, yo me pregunto, pero me pregunto retóricamente con el informe del Parlamento, ¿qué control puede haber, ni judicial ni de nada, con ese programa? Claro, ciertamente. ¿Quién va a controlar? ¿Cómo podemos pedir que un juez español controle una granja que está en Israel y con una clave de acceso que te dan la información que se supone que han captado o no? Claro, es que no tenemos ninguna seguridad. El informe del Parlamento Europeo sobre la utilización de programas Pegasus, digo que es muy alarmante porque lo que dice, que es una obviedad, es que autoritarismo digital y no hemos hecho la transición. El derecho no ha hecho la transición en derechos fundamentales de la era analógica a la digital. Por tanto, mientras no hagamos esa transición, ni aquí ni en ninguna parte podemos hablar realmente de control jurídico, de legalidad verdaderamente con este tipo de programas. Entonces, caben alternativas como lanzar estos programas a hacer puñetas directamente o prohibirlos en el ámbito de la Unión Europea. Tercera cosita muy rápida, comunidad de inteligencia.
Es muy importante, pero hay una en el modelo español, digo que quiero matizar para cualquiera que nos pueda escuchar, que solo el CNI está, vamos a decirlo así, con un régimen específico de la Ley Orgánica 2, porque el resto de la comunidad de inteligencia, bueno, CNI y CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que no se cita, por cierto, entonces no sabemos si está en la Ley Orgánica 2 o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica, sí están en Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tanto, con todo lo que eso implica. Voy a dejarlo solamente en la última cuestión, que es la cultura de inteligencia. Yo creo que esto que estamos haciendo hoy es cultura de inteligencia, sí. Exactamente, nunca mejor dicho. Es decir, es empezar a debatir de estos asuntos para tratar de analizar dónde estamos, qué se está haciendo un servicio de inteligencia, qué déficit tiene, pero con total normalidad para hacerlo. Y por eso, pues, mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación por la organización. Pues muchísimas gracias a los tres. Precisamente así pensaba acabar yo, ¿no? De Smiley a Pegasus, digamos que la idea precisamente era, digamos, contribuir a alimentar lo que llamamos cultura de inteligencia, debatir con naturalidad las cosas que nos preguntamos en torno a este tema, y además con vosotros tres que sois especialistas, que habéis pensado, que le habéis dedicado tiempo y ganas honestas al tema. Por lo tanto, Ana, muchísimas gracias. A Miguel, vosotros. muchísimas gracias. Un placer. Gracias, José Luis. Gracias a Tirant lo Blanc, a la revista Teoría y Derecho, a la Bodega Montaña por acogernos, y seguro que habrá una próxima. Muchas gracias.